Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Santiago Camacho. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Está conmigo mi compañero David. Hola, Santiago, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y bueno, acaba de salir al mercado Pactos Satánicos de la editorial Nautilus dentro de la colección La Puerta del Misterio. Y bueno, preguntarte sobre, bueno, este libro sobre pactos satánicos que uno piensa, esto es cosa de la Edad Media. Ahora, en pleno siglo XXI, ¿qué interés puede tener para los lectores? Pues la verdad es que tiene mucho interés por una serie de razones. La primera, porque a pesar de que efectivamente pues estamos hablando de algo que nos retrotrae a historias de brujas con verrugas horribles y escobas voladoras y gatos negros y todas estas cosas, pues realmente si quitamos todo este folclore de esta idea preconcebida sobre los pactos satánicos, nos encontramos con algo que ha dominado y digo bien, dominado buena parte de la vida religiosa y espiritual de la humanidad, pues desde los albores de las religiones más o menos establecidas, como puede situarse en pleno neolítico, hasta nuestros días. Porque cuando hablamos de pactos satánicos, no solamente hablamos de pactos con el diablo, de pactos con esa figura católica del demonio con cuernos y con tridente, sino hablamos de todo ese comercio con espíritus de la más diversa catadura, de la más diversa estirpe, que se producen en todo tipo de religiones, no solamente en el cristianismo, sino podríamos hablar, pues por citar algunas, que ahora mismo están en muchísimo auge, pues por ejemplo de las religiones afrocaribeñas, en las cuales el concepto de pacto, el concepto de negocio con las entidades espirituales es casi central dentro de esa religión. ¿Y cuáles son los primeros pactos conocidos en la historia? Pues ahí tendríamos que, digámoslo así, escindir la respuesta a esta pregunta en dos partes. Si nos vamos a lo más remoto, efectivamente tendríamos que irnos al neolítico. Lo primero que hace el ser humano como manifestación religiosa cuando descubre o empieza a pensar que tras los fenómenos que él no puede controlar de la naturaleza, la lluvia, las tormentas, el fuego, se encuentran entidades misteriosas, entidades espirituales, dioses, que bueno, son los que las dominan y los que realmente tienen poder sobre todas estas cosas que le atemorizan y que no puede controlar, pues su primera reacción es pactar. Su primera reacción es decir, vamos a ver qué podemos hacer para convencer a estos seres de que pues nos dejen en paz y de que pues nuestras primeras cosechas pues sean buenas, que haya buena caza, etcétera, etcétera. Los primeros pactos surgen precisamente en base al negocio del sacrificio. Se pensaba que estos seres querían sacrificios y que cuanto mayor fuera este sacrificio, pues más poder de convicción tendría el que pretendía negociar con ellos. Así es como se llega a la atrocidad del sacrificio humano. ¿Qué más sacrificio, qué más valioso que una vida humana? Incluso lógicamente se hilaba mucho más fino y ya no se pretendía cualquier vida humana, sino alguna que estuviera revestida de un valor especial. La vida de una virgen, por ejemplo, la vida de un recién nacido, incluso, aunque llame la atención, la vida de un rey. A veces los reyes eran los primeros en ser sacrificados precisamente por su valor. Luego, más tarde, se empieza ya a negociar con estos espíritus para obtener cosas a cambio. Ya no se trata simplemente de decir pues que no entre en erupción el volcán, que no nos caiga un rayo, que el granizo no nos estropee la cosecha, sino pues vamos a ver si podemos conseguir un extra. Y a partir de ahí pues la cosa va evolucionando. Las religiones van cogiendo formas mucho más espirituales, mucho más evolucionadas. Aparece la oración, que ya no es un pacto, ya es un ruego, ya es una
una práctica en la cual el orante pues tiene otras intenciones y otra actitud. Y digamos que ahí terminaría la primera parte de la respuesta. Ahora bien, si nos referimos a los pactos satánicos dentro, tal y como los conocemos, dentro del cristianismo, pues yo creo que si bien pues efectivamente dentro de la brujería medieval pues este tipo de cosas estaban ciertamente muy en boga, si bien tienen una cierta unión con lo que podríamos llamar precisamente esas religiones neolíticas, esas prácticas precristianas que todavía pues seguían vigentes en buena parte de Europa, pues bajo el disfraz de lo que era la brujería. Realmente el momento cumbre de los pactos satánicos en el orbe cristiano es el siglo XVII francés, el siglo XVII y el siglo XVIII francés, sobre todo el XVII, porque se genera una serie de fenómenos muy curiosos. Es, por ejemplo, el momento en el que nace la misa negra. Sí. La misa negra surge por algo muy ciertamente curioso, que es una especie de superpoblación de sacerdotes que se da en la Francia de la época, porque bueno, pues lógicamente para no romper los grandes mayorazgos, los nobles pues dejaban su herencia solamente a su primogénito, y el resto de los hijos pues eran repartidos pues entre el ejército y el clero. Pero no solo los nobles, los burgueses o los campesinos ricos que querían pues un futuro mejor para sus hijos, pues también apuntaban a los seminarios a estos, y entonces de repente pues en ese momento histórico en Francia hay un montón de sacerdotes itinerantes que no tienen parroquia, que no tienen literalmente forma de ganarse la vida, y que empiezan a hacer una cosa muy curiosa, que es vender misas. Esas misas se empiezan a vender, pues primero pues para lo que suelen ser las misas, pues misas de difuntos, pues todo este tipo de prácticas más o menos normales, ¿no? Pero la picaresca y la necesidad va a ir haciendo que estos sacerdotes vayan hilando cada vez más fino y empiezan a vender misas ya para cosas pues como para conseguir novio, para que pues la cosecha sea buena, para que se muera algún enemigo, y la misa empieza pues a recuperar una cosa que solamente tenía desde un punto de vista muy soterrado, muy esotérico y muy simbólico, que era su valor como acto mágico. La misa empieza a ser comerciada como una ceremonia mágica más, como un sortilegio, y lo lógico es que si se piden realmente cosas malvadas o cosas moralmente poco éticas, pues no tuviera mucho sentido pedírselas al Hacedor, pedírselas a Dios, con lo cual nace la misa negra. La misa negra es la misa que se celebra prácticamente con los mismos presupuestos y los mismos cánones de la misa católica, pero dirigida en plegaria al diablo y dirigida en orden a conseguir estos favores. O sea que, digamos, los pactos satánicos de alguna forma reflejan nuestra maldad, entre comillas, ¿no? Y digamos que desviamos hacia una entidad que en este sentido sería maligna, ¿no? Que nos ayude en beneficio propio. Pero el precio a pagar es bastante caro, ¿no? Sí, el precio a pagar siempre es demasiado caro, sobre todo porque muchas veces el que pacta ya su propio penitencia, su propio castigo va precisamente en el hecho de pretender estas cosas o de depender de ellas. O sea, aparte de que creamos o no en la existencia del diablo, que creamos o no que el diablo se va a cobrar estos favores que le pedimos, también hay que pensar en la terrible desesperación que lleva a una serie de personas al recurrir a estos métodos. Cuando hablábamos de esa época dorada de los pactos diabólicos, también hay que pensar que no solamente había una superpoblación de sacerdotes en aquel momento en Francia, también había una situación terrible, que era aquella corte de Versalles, que hemos visto en muchas películas, en las cuales la supervivencia dependía de las maniobras ocultas, de las pequeñas conspiraciones, a veces del asesinato, a veces
simplemente del cotilleo envidioso, y que el ser o no ser en aquella corte, el medrar entre los favores del rey o ser rechazado para siempre, era algo de tan vital importancia para los cortesanos que se vieron obligados en su desesperación a recurrir también a estos métodos. Y así surge pues uno de los escándalos más tremendos de la Francia de la época, en la cual pues poco a poco la policía va descubriendo cómo hay una red de nobles, una red de notables, generalmente mujeres, que están prácticamente presas de una secta que les cobra a precio de oro pues este tipo de favores. Sí. Y bueno, pues al final termina habiendo pues un montón de detenciones, etcétera, etcétera. Es decir, a veces ya el castigo es la propia desesperación que lleva a la persona pues a recurrir a algo tan contra natura como puede ser en principio pues pactar con las fuerzas de la oscuridad. Algunas de las personas que nos están escuchando pues pueden creer que estos pactos es una leyenda, pero existen documentos escritos de estos pactos, ¿no? Explícanos cómo es un pacto, digamos, escrito y también cómo se realiza. Pues la verdad es que existen todo tipo de modalidades, porque la historia, digamos, del satanismo es bastante antigua. Efectivamente hay incluso cosas que sorprenden y que hacen pensar si no estaremos hablando no solamente de algo folclórico, sino de algo mucho más real de lo que pensamos. Sí. Han sobrevivido incluso documentos de pactos firmados por las dos partes, es decir, en las cuales el diablo mismamente ha estampado su firma. La ceremonia para realizar un pacto, al menos la ceremonia más extendida, no es algo precisamente fácil ni al alcance de todo el mundo. Es un ritual sumamente complejo que requiere pues una preparación importante del ejecutante, requiere una serie de condiciones previas y bueno, que obviamente por la implicación dramática que tiene y emocional que tiene pues sobre la gente, podríamos calificarlo de peligroso. Peligroso no solo, insisto, desde el punto de vista de que seamos o no seamos creyentes en este tipo de cosas, sino incluso mentalmente peligroso. Es decir, la salud mental del ejecutante que se ve sometida a lo largo de ese proceso, pues, y de la incertidumbre de su resultado, pues se ve sometido lógicamente a una tensión emocional pues tremendamente fuerte, pues puede terminar con consecuencias imprevisibles y muy desagradables para aquel que lo lleva a cabo. En tu último capítulo del libro, cómo realizar el pacto, digamos, quizás los lectores o el público en general se quede un poco a cuadros, ¿no? Al ver que incluso vas al lector a decirle cómo realizar un pacto. O sea, el propósito de este capítulo, ¿cuál es exactamente? Hombre, evidentemente el propósito no es documental y no pretende ser la guía de nada ni alentar a ello. Sobre todo porque realmente considero que yo soy una persona que sobre este tema tengo muy pocas implicaciones morales, es decir, no soy de los que opinan que haya cada cual con su conciencia y que cada uno es muy dueño de hacer lo que estime oportuno siempre y cuando no perjudique a los demás. Pero sí, desde luego, pienso, y es una idea que no sé si lo habré conseguido, pero al menos he intentado transmitir a lo largo del libro, que, bueno, si uno quiere hacer estas cosas, pues allá él y con su conciencia y con lo que haga. Pero desde luego no considero que el ser humano en su infinita pues
ejercicio del libre albedrío deba, si sea verdad o no, pretender mantener, pues, o poner en manos de terceros, por muy poderosos que estos sean, su destino y su vida. Creo que la voluntad del ser humano es algo tan maravilloso que debe de ser ejercida en solitario. Así que este capitulito, de verdad, que no tiene más propósito que servir de testimonio y bueno, pues reproducir esto, pues como se puede reproducir en otro tipo de libros de temática similar, pues por ejemplo el ritual de la misa negra, sí, sin pretender que la gente pues se dedique a hacer altares con mujeres desnudas y a sacrificar animales para verter su sangre y este tipo de cosas. Hablando también del demonio, ¿crees que en la época actual en que estamos está más presente, digamos, no el demonio en la imagen, sino el mal que en épocas anteriores? Sí, y el demonio incluso también. Curiosamente, fíjate que una vez finalizado el libro, a mí me había quedado un pozo de... fue un libro que tengo que reconocer que escribí demasiado rápido, más de lo que hubiera querido por razones editoriales, ¿no? Sí. Y la verdad es que me quedó la sensación de dejarme algo en el tintero. Y si os fijáis, el libro tiene un apéndice dedicado al satanismo. Sí, exacto. Ese apéndice se escribió meses después de finalizado el manuscrito, y lo hice porque necesitaba dejar muy claro una serie de cosas, y una de ellas es que realmente, aunque como decíamos hace un rato, pues todo esto nos parezca cosas de la bruja de la verruga que va en la escoba con su gatito, es ahora, precisamente en pleno siglo XXI, cuando la figura del demonio tiene de Satán, tiene una mayor presencia. Pensemos que el satanismo realmente, tal y como lo conocemos, es algo que nace, por darle un nacimiento muy remoto, a finales del siglo XIX, y yo diría que no nace en su forma real hasta realmente el siglo XX, y se va desarrollando como una forma religiosa completamente nueva, minoritaria todavía, cierto es, o sea, muy minoritaria. De hecho, los testimonios que nos hablan de cientos de miles o incluso de millones de satanistas del mundo, pues son muy, muy, muy exagerados. Sí. Pero que realmente está cogiendo un auge tremendo. Por ejemplo, fíjate una cosa muy curiosa que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el famoso tópico del rock y del satanismo. Al principio, los primeros grupos de heavy metal que cogieron una estética más o menos satánica, lo hacían simple y llanamente por estrictas cuestiones de marketing. Es decir, era una cuestión que quedaba mona, era una cuestión que pues para su música y para su estética pues venía bien. Y bueno, pues salvo algún caso puntual, como el de los Led Zeppelin, que sí eran gente que dominaba bastante de ocultismo y de este tipo de cosas, pues en general pues era una cuestión de cara a la galería. Según han ido pasando los años, esta pose completamente estética se ha ido transformando en algo cada vez más real, hasta que ya surgen tendencias como el black metal o el dark metal, que realmente sus integrantes son satanistas convencidos que predican el satanismo a través de las letras de sus canciones y que viven en consecuencia de ello. De hecho, en los países nórdicos, en Suecia y en Noruega sobre todo, esta situación ha llegado a ser tan alarmante que en la década pasada se llegó a desmantelar un complot para asesinar al presidente de Suecia por parte de un grupo de estos con raíces en el rock. Tanto es así que tanto en Suecia como en Noruega los seguidores de este tipo de música se han empezado a dedicar no ya a nuestras conocidas prácticas pues, por parte de algunos gamberros de profanar cementerios, hacer pintadas y destruir lápidas, sino ya a quemar iglesias, que estamos hablando ya de palabras muy mayores. Sí. Con lo cual, si bien me parece alarmista muchas veces pues hablar de un peligro satánico,
que nos, pues como se ha hecho en muchas ocasiones, de sectas organizadas de miles de miembros, sí es algo a tener en cuenta y sí es algo a vigilar, sobre todo porque a pesar de que sea un fenómeno, insisto, muy minoritario actualmente, la velocidad de su crecimiento augura un futuro no muy lejano en que ya no sea tan minoritario y empiece a ser algo bastante preocupante. Y bueno, el libro Pactos Satánicos, sabemos que cuentas muchas anécdotas de algunos pactos en concreto. Y nada, darte las gracias por haber estado con nosotros al teléfono, que los lectores saquen sus propias conclusiones, que digamos, porque digamos, es carácter, digamos, histórico lo que cuentas, no como antes decíamos que estabas intentando enseñar a cómo realizar un pacto a los oyentes. No es cosa de nosotros y nada, desde este programa, desde aquí te deseamos suerte con el libro Pactos Satánicos de la editorial Nautilus dentro de la colección La Puerta del Misterio de Santiago Camacho. Así que nada, ha sido un placer y muy buenas noches. Pues muchísimas gracias y de verdad que es un gusto estar cada vez que estoy aquí con vosotros. Vale, pues nada, hasta otra ocasión.